En esta vida, no elegí ir a la misma preparatoria que Ethan. No me lancé a él, intentando desesperadamente que fuera mi novio. Ni siquiera sacrifiqué mis propios sueños para financiar sus futuros estudios en el extranjero. En 1983, cuando completamos nuestras solicitudes para la universidad, él eligió la Universidad Capital. Mientras que yo solicité admisión en la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Defensa. En mi vida anterior, siempre fue meticuloso y responsable, pero distante e indiferente conmigo. En esta vida, solo quería separarnos, cada uno viviendo felizmente por su cuenta, pero entonces dejé escapar un suspiro. Me honraron con un segundo puesto dentro del equipo. Él, como periodista jefe, fue invitado a entrevistarme. Cuando me volvió a ver, tenía los ojos rojos. Lynn, ¿por qué me dejaste? ¿Ya entregaste tus solicitudes? Piénsalo bien. Esta es una decisión importante que afectará a qué instituto irás. La voz del profesor resonó en mis oídos mientras miraba con la mirada perdida el familiar rasguño en el borde del escritorio. La luz del sol se filtraba oblicuamente por la ventana, proyectando un patrón moteado sobre el papel. En lugar de las habituales críticas y comentarios despectivos de Ethan, fueron las insistentes insistencias del profesor las que llenaron mis oídos. Esta escena se sintió tan real, tan vívida, que de repente se me encogió el corazón. Parecía haber renacido, y lo había hecho justo antes de llenar mi solicitud de ingreso al instituto. Mis dedos rozaron la fría tapa metálica del bolígrafo sobre el escritorio mientras inhalaba profundamente, tomando la solicitud para reflexionar sobre ella. ¿Cómo lo llené en mi vida pasada? Ah, sí. Elegí la segunda escuela, la más alta, solo para estar con Ethan. Aunque podría haber entrado en la mejor escuela de la ciudad, fracasé en su escuela alternativa, la preparatoria de segunda categoría en la tercera casilla. En aquel entonces mi tutor suspiró al ver mi formulario, diciendo que estaba bromeando con mi futuro. Yo respondí tercamente, primero Ethan. Ahora al mirar atrás, no puedo creer lo tonta que fui. El bolígrafo se agachó sobre el papel con un suave siseo. No lo dudé. En la casilla de primera opción, escribí con precisión City First High School. Una vez escrito el nombre de la escuela, sentí un extraño alivio, como si me hubiera quitado un gran peso que me había pesado durante más de 10 años. Oye, Lynn. ¿Te equivocaste? Mi compañero de pupitre Ezeque se inclinó hacia mí con los ojos muy abiertos y curiosos. ¿No vas a la segunda preparatoria con Ethan? Ayer te vi entregándole unas notas, diciendo que podríamos cuidarnos mutuamente en la preparatoria. ¿Por qué cambiaste de opinión de la noche a la mañana? Su voz era fuerte. Y cuando dijo esto, algunos compañeros de clase que habían estado escuchando a escondidas se acercaron. Sí, Lynn, no les iba genial a Ethan y a ti. Vi que le regalaste un estuche carísimo por su cumpleaños. Oí que estabas ahorrando para comprarle cintas de inglés. ¿Y por qué el cambio repentino a City First? ¿Se pelearon o algo así? Los murmullos me rodeaban como un enjambre de moscas. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Lynn, que siempre ha estado detrás de Ethan, por fin ha despertado, ¿o es solo otro de sus juegos del gato y el ratón? Lo entendí. Después de todo, en mi vida pasada, había hecho tantas tonterías por Ethan que todos creían que no podía vivir sin él. No me sorprendió. Empujé la solicitud hacia la esquina del escritorio, intentando mantener la calma. No es nada. Creo que City First tiene mejores profesores. Quiero intentarlo. ¿Intentarlo? ZE se burló. ¿No solías decir que mientras sea por Ethan, iría a cualquier parte? Además, si vas a City First, Ethan definitivamente irá a la segunda preparatoria. Las dos escuelas estarán separadas por varias calles. ¿Cómo van a cuidarse? Hizo hincapié a propósito en las palabras cuidarse, y los compañeros de alrededor estallaron en carcajadas. No respondí. ¿Qué sentido tenía darles explicaciones? ¿Debería decirles que renací para saber cómo tomar decisiones que no me salieran mal? ¿Debería decirles que en mi vida pasada trabajé duro para apoyar a Ethan en la universidad e incluso financié sus estudios en el extranjero, solo para que él me dejara con la luz de que no éramos compatibles una vez que obtuvo su tarjeta de residencia?
O debería decir que mientras yo trabajaba duro para llegar a fin de mes para su matrícula, él se enamoró de una supuesta novia del otro lado del océano. ¿Quién me creería? Oye, Lynn, ¿tuviste una pelea con Ethan? Una chica de la primera fila se giró con la voz llena de chismes. Me preguntaba por qué no había venido a copiar su tarea hoy. ¿No eres tú quien siempre lo ayuda a organizarlo? Tomé mi bolígrafo y fingí estar resolviendo un problema de matemáticas, sin siquiera levantar los párpados. Su tarea. Puede escribirla él solo. La habitación se quedó en silencio por unos segundos. Z me dio un codazo en el brazo y susurró, «Rayos, ¿hablas en serio? Ya sabes cómo es Ethan. ¿No crees que se cabreará? Lo estás ignorando así». No respondí. ¿Enfadada? ¿Cuándo ha considerado mis sentimientos? En mi vida pasada, trabajé en una fábrica para ganar dinero a escondidas para su fondo de garantía de estudios en el extranjero. Estaba tan agotada que apenas podía mantenerme en pie. Cuando se enteró, lo primero que dijo no fue preocupación, sino más bien, «Hueles fatal. No te me acerques». Solo pensar en todo lo que hice por él me ponía ansiosa y molesta. Tomé mi solicitud completa y caminé directo a la oficina, sin querer perder más tiempo con ellos. Pero justo al llegar a la puerta del aula, me encontré con alguien. «Lynn, ¿a dónde vas?» Una voz familiar me hizo detenerme en seco. Ethan se paró frente a mí, con su habitual expresión de impaciencia. «Mis apuntes de matemáticas. ¿No dijiste que me los organizarías ayer? Además, oí que mi mamá dice que el programa de arte en la segunda preparatoria es genial y que deberíamos ir juntos». Primero llené la ciudad. Lo interrumpí. Mi tono era indiferente, como si estuviera hablando del clima. Ethan se quedó paralizado como si no me hubiera oído bien. ¿Qué dijiste? ¿Primero la ciudad? ¿No habíamos quedado en ir juntos al segundo instituto? Lo miré y por primera vez noté lo evidente que era su arrogancia y su sentimiento de superioridad. Negué con la cabeza y repetí. Primero llené la ciudad. Cada uno toma su camino. Su expresión pasó de la impaciencia a la sorpresa y luego a la irritación. Lynn, ¿qué quieres decir? ¿Lo haces a propósito? ¿Es porque no respondí tu carta de ayer? Te dije que estaba ocupado. No tiene nada que ver con la carta. Solo creo que quizás no somos compatibles para seguir unidos. Al oír esto, Ethan pareció pensar que le había contado un chiste y alzó la voz. ¿Cómo que no somos aptos para estar juntos? Lynn, no olvides que fuiste tú quien dijo que me cuidarías. Que siempre estarías a mi lado. Ahora dices que no somos compatibles. Los compañeros a nuestro alrededor se reunieron lentamente para observar el espectáculo. Sus miradas eran como agujas que me pinchaban. Sabía lo que intentaba hacer. Igual que antes, intentaba usar nuestro pasado para atraparme. Pero en esta vida, me niego a ser la tonta que vino a sus órdenes. Lo miré intentando mantener la voz lo más impasible posible. Entonces era entonces y ahora es ahora. La gente cambia. Tú tienes tu brillo y yo tengo mi camino. Dejémoslo ahí. Dicho esto, pasé junto a él, directo a la oficina. Ethan se quedó paralizado, inmóvil, y podía sentir su mirada ardiente en mi espalda, casi como si quisiera quemarme. Pasó un buen rato antes de que se diera la vuelta lentamente y regresara a su clase. Después de entregar el formulario y volver al aula, Z se inclinó y susurró, ¿de verdad ya no te gusta? Cerré mi libro de texto y miré el brillante sol que brillaba por la ventana. Sí, ya no me gusta. En cuanto esas palabras salieron de mis labios, sentí como si me hubiera liberado de una pesada carga que había cargado durante 20 años. En mi vida pasada, renuncié a mi futuro, sacrifiqué mi juventud y perdí incontables oportunidades por él. Esta vez, iba a recuperarlo todo. En cuanto a Ethan, esta vez, separémonos sin rencor y encontremos la felicidad por separado. El día escolar terminó entre las animadas charlas y risas de mis compañeros. Cuando sonó el timbre, que anunciaba el final de la jornada escolar, preparé mi mochila más rápido de lo habitual. Ya oía a los estudiantes retozando en el pasillo. Así que agarré mi mochila y salí corriendo, para no encontrarme con Ethan. Pero en cuanto salí de la escuela,
lo vi de pie bajo el viejo algarrobo, con su camisa blanca ondeando suavemente al viento. Era la primera vez en nuestros 3 años de secundaria que me esperaba deliberadamente. Fingí no verlo y aceleré el paso con la esperanza de pasar junto a él, pero trotó un par de pasos y me bloqueó el paso. Lynn, ¿por qué corres? No tuve más remedio que detenerme y mirarlo. ¿Necesitas algo? Frunció el ceño ligeramente y había una luz en sus ojos que no había visto antes. ¿Qué pasa? Quedamos en presentar el examen juntos en el segundo instituto. ¿Por qué cambiaste de opinión de repente? La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas en su rostro. Ese rostro que una vez había anhelado, ahora me hacía sentir exhausto. Recuerdos de mi vida pasada me asaltaron. En el segundo instituto, era evidente que no le caía bien, pero siempre me daba órdenes con arrogancia. Me hacía tomarle apuntes, hacer sus tareas e incluso ir y venir a buscarle un paraguas los días de lluvia. Y como me caía bien, sabía perfectamente cuáles eran sus intenciones, pero aún así hacía todo lo que me pedía. Nunca me sentí realmente feliz, suspiré y decidí decirlo todo de una vez. Creo que ya me he dejado claro. Nunca te gusté. Ya que es así, ya no me aferraré a ti. No tienes que retenerme. Cada uno va por su lado. Se quedó paralizado un momento antes de esbozar una media sonrisa, una media mueca de desprecio. Lynn, ¿a qué te dedicas ahora? Esta vez hablo en serio. Déjate de tonterías. De repente alzó la voz. Llevas tantos años siguiéndome la pista. Y ahora de repente dices que te rindes. ¿Crees que te creeré? Los compañeros que pasaban me miraban, y algunos incluso se detuvieron a observar el drama. Ethan pareció darse cuenta de que había perdido el control y bajó la voz. ¿Qué te pasa? ¿Alguien te dijo algo? Negué con la cabeza y me di la vuelta para irme, pero me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dolió. ¿Es porque le di a Aurora los apuntes de matemáticas que organizaste de la siguiente clase? Soltó. ¿De verdad es para tanto? Necesitaba material de repaso, así que se lo pasé sin más. Aurora, el nombre me golpeó como un puñal, clavándose en el corazón. En mi vida pasada Aurora fue la mujer que conoció tras irse al extranjero, la mujer que amó durante media vida. Nunca supe que se conocieron tan pronto. Pensando en lo ignorante y tonto que había sido, de repente solté una carcajada. Bien, Ethan. Al ver esto me soltó la muñeca rápidamente frunciendo el ceño. ¿Qué tiene de gracioso? Nada. Di un paso atrás. Les deseo felicidad a ambos. Dicho esto me di la vuelta y me alejé. Mis pasos eran rápidos, casi corriendo. Detrás de mí oí a Ethan gritar, Lynn, tienes que explicarte. No miré atrás. Bajo el sol poniente mi sombra se extendía larga y solitaria, dejando tanto atrás. No fue hasta mi muerte en la vida pasada que supe por mis compañeros de clase que Ethan y Aurora se conocían mucho antes de que él se fuera al extranjero. De camino a casa, el sol ya se había puesto tras los edificios y el cielo se tiñó de un rojo intenso. Me quedé en la puerta, dudando en sacar las llaves. ¿A cuánto había renunciado por Ethan en mi vida pasada? Un buen instituto, una buena universidad, incluso mi propia vida, y él había destrozado el corazón que le di y lo había tirado, dejándolo pudrir en la tierra. La puerta se abrió de repente desde adentro y mi mamá estaba allí con una bolsa de basura en la mano, mirándome sorprendida. ¿Qué haces aquí parada? ¿Por qué no entras? Miré el rostro a un joven de mi mamá y de repente se me tensó la nariz. En mi vida pasada, le había enviado dinero a Ethan a pesar de que mi mamá estaba enferma y no podía pagar el tratamiento. Fui un tonto. Contuve las lágrimas, le quité la bolsa de basura de las manos y sonreí. Mamá, entré a la primera preparatoria. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿En serio? Creía que siempre habías dicho que querías ir a la segunda preparatoria. Ya lo entendí, dije en voz baja. Necesito vivir para mí. Solo una vez. Me dio una palmadita en la cabeza sin hacer preguntas, solo sonriendo y diciendo, está bien, te apoyo. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo hasta bien entrada la noche. La luz de la luna brillaba afuera,
proyectando su resplandor sobre el anuario estudiantil que estaba sobre mi escritorio. En la página de Ethan no había escrito ni una sola palabra. En esta segunda vida por fin lo entendí. Hay personas por las que simplemente no vale la pena renunciar al mundo entero. Todos estaban ocupados preparándose para los exámenes de secundaria. Pero un fin de semana normal, todo terminó en silencio. Conseguí entrar al primer instituto y Ethan al segundo. Éramos como dos líneas paralelas que nunca se cruzarían. De vez en cuando lo veía de lejos en la calle, pero solo bajaba la cabeza y pasaba rápidamente junto a él, sin cruzarme con su mirada. Hasta ese día, cuando estaba haciendo fila en la tienda de provisiones para comprar arroz, el sol de agosto era abrasador y me mareaba. Apreté la tarjeta de racionamiento. Mi espalda ya estaba empapada de sudor. La fila avanzaba lentamente y yo miraba fijamente las grietas del pavimento cuando de repente oí una voz familiar. Lynn, levanté la vista y vi a Ethan de pie frente a mí, sosteniendo una bolsa de malla con varias cajas de jabón dentro. «¿Eres realmente tú?», dijo con los ojos brillantes. Se acercó a mí con naturalidad, como si nunca nos hubiera separado. «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Tarareé suavemente y no dije mucho más, pero parecía haber abierto las compuertas y siguió hablando. «¿Sabes? Hay muchísima tarea en el segundo instituto y los profesores son súper estrictos. Antes me ayudabas a organizar los apuntes, pero ahora nadie lo hace y me cuesta». Su voz era continua y ruidosa, que la hacía especialmente irritante en el ambiente sofocante de la tienda. Escuché en silencio con la mirada fija en el dependiente tras el mostrador, esperando que la cola avanzara más rápido. Por cierto, de repente se acercó. «¿A qué universidad quieres ir?». No respondí. No pareció importarle y siguió hablando solo. «Quiero estudiar periodismo y ser reportera. Sería genial si pudiera estudiar en el extranjero. He oído que el mundo ahí fuera es increíble». Mis dedos inconscientemente se apretaron alrededor del carné de racionamiento. En mi vida pasada él había dicho lo mismo, lleno de entusiasmo por ir al extranjero para cumplir su sueño. Dejé la universidad, trabajé para mantenerlo y le enviaba la mayor parte de mi sueldo cada mes. Sin embargo, ni siquiera podía comprarme ropa nueva. Pero al final, ¿qué pasó?, dijo con naturalidad por la llamada de larga distancia. «Lynn, me he enamorado de otra». «¿Te ríes?». Ian dejó de hablar de repente mirándome confundido. Fue entonces cuando me di cuenta de que, sin darme cuenta, había esbozado una sonrisa fría. Recordando el pasado, aparté la mirada. «Nada. Es mi turno». El cajero golpeó el mostrador con impaciencia, y rápidamente le entregué la tarjeta de racionamiento y el dinero. Al girarme para irme con la bolsa de arroz, Ethan seguía allí de pie, con la clara intención de hablarme durante todo el camino. Me detuve, lo miré fijamente y corté su siguiente gesto de firmeza. «No me interesa lo que dices. Busca a alguien más con quien hablar». Su expresión se congeló al instante y al instante siguiente salió corriendo tras mí de la tienda. Su voz estaba cargada de irritación. «Lynn, soy yo quien se esfuerza por hablarte y así es como respondes». Ni siquiera miré hacia atrás mientras caminaba hacia adelante. «¿Sigues enfadada por nuestra aura?». Corrió para bloquearme. Sus mejillas se sonrojaron de ira. «Te dije que era un malentendido. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo terco?». La luz del sol era cegadora, y lo miré con los ojos entrecerrados. «No estoy enojada». «Entonces, ¿por qué?». «Porque ya no me importa». Lo interrumpí. Mi voz es baja pero bastante clara. «Puedes darle tus notas a quien quieras. Habla con quien quieras. Nada de eso me preocupa». Sus labios temblaron levemente y una mirada que nunca había visto brilló en sus ojos. Era como pánico. O tal vez estaba herido. Pero en un instante volvió a ser la versión arrogante y poderosa de sí mismo a la que estaba tan acostumbrada. «Bien, déjalo suspirar». «Muy bien, Lynn. No te arrepientas». Dicho esto, se dio la vuelta y salió corriendo con pasos pesados y rápidos, como si intentara acallar toda su ira. Me quedé quieto viendo cómo su figura se reducía a lo lejos y, de repente, recordé la última vez que lo vi en mi vida pasada.
Fue en el aeropuerto con Aurora del brazo, y pasó el control de seguridad sin mirar atrás, sin siquiera mirar a la chica que le había dado todo. La bolsa de arroz me pesaba en la mano. Respiré hondo, me di la vuelta y caminé a casa. Esta vez no lo perseguiría. El ritmo en la preparatoria City First era acelerado, y me sumergía en un mar de preguntas cada día, casi olvidando el paso del tiempo. Dean vino a buscarme varias veces. Pero cada vez lo esquivaba con excusas de que estaba ocupado con los estudios y lo ignoraba, pero nunca me perdí ni una sola noticia sobre él. De vez en cuando, al levantar la vista de los libros, oía a mis compañeros hablar de la estrella en ascenso en la segunda escuela secundaria. Dijeron que había participado en el concurso provincial de oratoria, que había ganado el primer premio en un concurso de inglés, que se había convertido en presidente del consejo estudiantil de la segunda preparatoria. Estas noticias me pasaban como hojas que caen, rozándome ligeramente y desapareciendo sin hacer ruido. El último día del examen final de prueba antes del examen de admisión a la universidad, el monitor de la clase me llamó fuera del aula. Levanté la vista y vi una figura familiar, aunque extraña, de pie bajo la luz del sol en el pasillo. Era Ethan. Vestía el segundo uniforme de la guardia, con el cuello recto, más erguido que hacía 3 años. Los chicos del pasillo lo miraban a escondidas, pero él me miraba fijamente. ¿Puedes salir un momento? Su voz era suave, pero silenció a toda la clase por un instante. Cerré mi examen y salí bajo las miradas ambiguas de mis compañeros. ¿Qué pasa? Su mirada recorrió su alrededor y sus palabras salieron entrecortadas. Tu solicitud. ¿Dónde planeas presentarla? La luz del sol se filtraba por la ventana del pasillo, proyectando una luz moteada sobre su rostro. Noté que sus pestañas temblaban levemente. Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Defensa, dije. Su rostro cambió al instante. ¿Por qué no a la Universidad Capital? Había planeado estudiar periodismo allí. De repente me agarró del brazo. Lynn, ¿vienes a la Universidad Capital conmigo? Tal como lo prometimos en la secundaria. Nunca hicimos una promesa. Lo interrumpí con urgencia, retirando suavemente mi brazo. Ese fue solo tu deseo unilateral. Sus ojos se abrieron de par en par al instante sin poder creer que la persona que siempre le había dado su corazón ahora no estuviera dispuesta a conectar con él. Me miró con voz lenta, como si estuviera herido. Lynn, escúchame. Estos últimos 3 años, luché mucho. Su voz se suavizó. Me di cuenta de que siento algo por ti. Esas palabras me golpearon como una piedra, hundiéndose pesadamente en la tranquila superficie de un lago. En mi vida pasada, morí sin haberlo oído decir, me gustas, Lynn. Levantó la vista con lágrimas en los ojos. ¿Podemos empezar de cero en la universidad? El viento en el pasillo se acentuó de repente. Lo miré a los ojos llorosos, recordando al Ethan de mi vida pasada que me dijo fríamente por la llamada de larga distancia, me he enamorado de otra persona. Por fin había escuchado la respuesta que tanto anhelaba, pero el mejor momento para responder a esa pregunta ya había pasado. Apreté los dedos, queriendo ofrecerle un pañuelo para secarle las lágrimas, pero luego lo pensé mejor. Olvídalo. Es demasiado tarde. Por fin se le cayeron las lágrimas. ¿Por qué? Apenas entendía lo que sentía. No hay razón. Me di la vuelta para regresar al aula. Algunas cosas, una vez extrañadas, se extrañan para siempre. Sus gritos me seguían desde atrás. Lynn, ¿no te arrepentirás? Me quedé callada. ¿Me arrepentiría? No lo sabía. Solo sabía que si accedía ahora, definitivamente me arrepentiría. Por fin me habían dado la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Cómo podía arriesgarla por un fugaz momento de duda por un futuro que quizá ni siquiera existiera? El aula estaba en un silencio sepulcral, todos me miraban fijamente. Volví a sentarme, abrí mi examen, pero noté que me temblaba un poco la mano. Mi compañero de escritorio me susurró, ¿estás bien? Negué con la cabeza, agarrando el bolígrafo y di un golpe fuerte sobre el papel borrador. La tinta se extendió como un terror negro. Esa tarde, después de clase, Ethan ya no estaba en el pasillo. Solo quedaban unas gotas de lo que parecían lágrimas derramadas en el suelo,
prueba de que realmente había estado allí. Al llegar a casa saqué mi solicitud y escribí solemnemente Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Defensa en la primera casilla. Afuera, el atardecer teñía el cielo de carmesí. De repente recordé la última vez que vi a Ethan en mi vida pasada. Tenía los ojos rojos. Pero entonces me había dicho, Lynn, deja de molestarme. Ahora nuestras posiciones habían cambiado por completo. Guardé la solicitud en mi bolso y suspiré suavemente. Esta vez por fin podía vivir para mí. Los días transcurrieron, ni rápido ni lento, en un abrir y cerrar de ojos. El examen de admisión a la universidad había terminado. El verano que siguió se sintió especialmente largo, ya que no había nada que hacer. Ethan, como poseído, no dejaba de llamarme a casa cada pocos días. Lynn, mañana se estrena una película. Lynn, nuestros compañeros de secundaria se reunirán en Lynn. Lynn, encontré esta heladería increíble. Cada vez que la rechazaba con la misma excusa, estaba ocupada. A mediados de agosto por fin llegó la carta de admisión. Estaba sentado en el jardín limpiando mi bicicleta cuando de repente oí pasos apresurados. Lynn, subí. Ethan entró corriendo en mi jardín sin aliento, sosteniendo un sobre dorado con relieve. Departamento de Periodismo de la Universidad Capital. Mira. Su voz se quebró al posar la mirada en la carta de admisión extendida sobre mi rodilla. En la cubierta azul oscuro las palabras doradas y en relieve, Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Defensa, brillaban a la luz del sol. ¿De verdad? Bajó los brazos lentamente. No terminó conmigo. Cerré la carta y me puse de pie. ¿Es tan difícil de creer? Ya lo dejé claro. Tengo mi propio camino que recorrer y tú tienes tu propia vida que vivir. Sus ojos se enrojecieron y en un instante. ¿Por qué? ¿Por qué antes te aferrabas a mí, pero ahora dices que te rindes sin pensarlo dos veces? El canto de las cigarras se volvió ensordecedor. Lo miré a los ojos húmedos y le hablé en voz baja. Porque tuve un sueño. ¿Un sueño? Frunció el ceño confundido. Lo pensé un momento y luego decidí contarle todo sobre mi vida pasada. Pero mi explicación solo podía considerarse un sueño. Soñé que estábamos juntos. Tras mi incesante búsqueda, finalmente accediste a estar conmigo, pero no éramos felices. Siempre sentiste que la vida no era lo suficientemente buena, que querías conocer el mundo exterior, así que dejé la escuela y trabajé para apoyarte en tus estudios en el extranjero. Ethan palideció. Más tarde me dijiste en una llamada internacional que te habías enamorado de otra persona. Lo miré directamente a los ojos. Y esa persona era Aurora. Sus labios temblaron violentamente y la carta de admisión que tenía en la mano cayó al suelo con un golpe seco. Pero eso fue solo un sueño. No. Me agaché para recoger su carta, quitándole el polvo con cuidado antes de devolvérsela. No fue solo un sueño. Las lágrimas corrían por su rostro a grandes gotas, pero no extendió la mano para tomar la carta. Nos quedamos paralizados unos segundos antes de que la dejara sobre la mesa de piedra junto a nosotros. Lynn, con la voz quebrada. Si prometo no volver a tratarte así. Adiós, Ethan. No quería oír sus promesas vacías. Me di la vuelta para entrar. Que tengas un futuro brillante. Detrás de mí, oí sus sollozos ahogados. No me ablandé. No hasta que oí el suave sonido de la puerta al cerrarse. La carta de admisión sobre la mesa de piedra ondeaba con la brisa, brillando tenuemente a la luz del sol. Era como los delirios de amor predestinados que habían pasado hace mucho tiempo, hermosos pero ya incapaces de tocar mi corazón. Esta vez, ambos caminaríamos hacia nuestras nuevas vidas. El primer día de clases llegó más rápido de lo esperado, ya que la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Defensa requería entrenamiento militar temprano. Salí de mi ciudad natal medio mes antes que Ethan. La mañana de mi partida, la estación estaba abarrotada de gente que despedía a otros. Mi madre, con los ojos enrojecidos, me ayudó a ajustarme el cuello de la camisa, recordándome repetidamente las cosas a tener en cuenta. Justo cuando estaba a punto de subir al autobús, de repente vi una figura familiar entre la multitud.
Allí estaba Ethan con una camisa azul claro y una bolsa de papel en la mano, de pie, incómodo, no muy lejos. Lo señalé indicándole a mi mamá que fuera a decir unas palabras. Cuando Ethan me vio caminar hacia él, sus ojos se iluminaron de inmediato. Dio un paso adelante y me entregó la bolsa de papel. Te compré tus bollitos de judías rojas favoritos para el viaje. Miré la bolsa de papel, todavía caliente al tacto. En mi vida pasada, había recibido el mismo regalo de despedida. Pero en ese entonces, era yo quien estaba en el andén viéndolo subir al tren rumbo al norte. Gracias. La transmisión de la estación anunció que los pasajeros debían subir al tren. Me giré para irme, pero de repente me agarró la muñeca. Lynn, ¿de verdad ya no tenemos ninguna oportunidad? La luz de la mañana se filtraba a través del techo de cristal de la estación, iluminando su rostro surcado por las lágrimas. En ese momento Ethan parecía una persona completamente distinta del chico arrogante de mis recuerdos. Solté mi muñeca con suavidad y respondí en voz baja, no, no lo hay. Una vez en el autobús miré por la ventana y lo vi allí de pie, con los hombros ligeramente temblorosos. Mientras el autobús se alejaba lentamente, de repente echó a correr tras él, secándose las lágrimas. Por un instante casi le pedí al conductor que parara, pero al final, simplemente observé en silencio cómo su figura se reducía en el retrovisor hasta convertirse en un punto azul borroso y luego desapareció por completo. Al llegar a la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de la Defensa, la vida en el campus fue aún más plena de lo que había imaginado. El despertador matutino a las 5:30, los ejercicios perfectamente coordinados, los rigurosos cursos profesionales. Todo aquí me hacía sentir más arraigada que nunca. Ya no era la chica que giraba alrededor de Ethan. Era una auténtica estudiante de academia militar. Un mes después de inscribirme, recibí mi primera carta. La familiar letra del sobre me dio un vuelco el corazón. Lynn, el otoño llega antes en la capital que en nuestra ciudad. Los plátanos ya han empezado a amarillear. Los cursos de periodismo son más intensos de lo que pensaba, pero interesantes. Ayer pasé por una librería y vi un artículo en una revista militar sobre tu escuela, así que lo compré. ¿Cómo estás? Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre sin responder. En los días siguientes, sus cartas llegaron esporádicamente, a veces una al mes, a veces con 2 o 3 meses de diferencia. El contenido era principalmente trivialidades cotidianas, la comida de la cafetería, sus nuevos compañeros de piso, anécdotas divertidas de sus clases de entrevistas. Al final de cada carta, me preguntaba con cautela cómo estaba. Nunca respondí. En el segundo semestre de mi segundo año, la universidad empezó a llamar a estudiantes destacados para alistarse en el ejército. Bajo la luz de la lámpara de mi escritorio, leí repetidamente la convocatoria, y la imagen de mí yo del pasado, la que había renunciado a su futuro por amor, apareció en mi mente. Al día siguiente presenté mi solicitud al departamento. ¿Lo has pensado bien? El instructor me miró con seriedad. El ejército no te será indulgente solo por ser chica. Es duro ahí dentro. Y una vez que te alistes, estarás aislada del mundo exterior durante al menos 2 años. Me enderecé y respondí, informe instructor. Lo pensé bien. Cuando llamé a mi mamá seguía sonriendo, pero pude percibir una sutil preocupación en su voz. Siempre has sido terca. Una vez que te decides, no cambias de opinión. Pero recuerda cuidarte, ¿vale? No te preocupes, mamá. El día antes de salir de la escuela, recibí otra carta de Ethan. Esta vez el sobre era más grueso de lo habitual, y dentro, además de la carta, había una foto de él de pie frente a la puerta de la Universidad Capital. Bajo la luz del sol, sonreía radiantemente, pero sus ojos parecían ocultar algo. Lynn, he oído que tu escuela tiene plazas para el servicio militar. ¿Te apuntarás? Si es así, ¿podrías avisarme? He solicitado un puesto de columnista militar para el periódico escolar y quizás algún día tenga la oportunidad de entrevistarte en algún campamento militar. Cuídate, Lynn. Guardé la foto y la carta en mi cajón, me colgué la mochila al hombro y emprendí un nuevo viaje mientras el camión de transporte salía lentamente de las puertas de la escuela. Miré los edificios docentes, que se hacían más pequeños a lo lejos, y de repente recordé su figura corriendo tras el coche.
Quizás esta vez desapareceríamos de verdad el uno del otro. Pero en mi corazón sentí una calma inusual, como un barco que finalmente encuentra su rumbo tras un largo viaje. Los 2 años en el ejército se sintieron como un largo periodo de entrenamiento. Durante los primeros 3 meses del entrenamiento básico, me arrastraba por el barro todos los días. Durante el entrenamiento en altura, hice guardia con vientos de 20 grados. Durante las operaciones de rescate en inundaciones, cargué sacos de arena en aguas profundas, trabajando sin parar durante un día entero. Estas dificultades solo me tranquilizaron. Sin cartas, sin distracciones externas, solo un horario regular y tareas sencillas. Poco a poco me fui acostumbrando a esta forma de vida e incluso empecé a disfrutar de su sencillez. Ya no tenía que preocuparme por nadie. Solo necesitaba concentrarme en mis tareas. Eso fue hasta la noche de verano, cuando llegaron las fuertes lluvias. El terraplén cerca de nuestra estación se rompió y 5 pueblos corrieron peligro de inundación. Nuestro equipo acudió apresuradamente al lugar del desastre durante la noche y me ofrecí como voluntario para liderar un escuadrón que clavaría estacas en la brecha más peligrosa. Las aguas rugieron y arrastraron el muro de defensa temporal. Me aferré a la última estaca en la furiosa corriente hasta que llegaron los refuerzos. Posteriormente las estadísticas mostraron que, gracias a nuestros esfuerzos, más de 300 aldeanos río abajo fueron reubicados sanos y salvos. El camarada Lin tuvo un desempeño excepcional durante la operación de rescate por las inundaciones. Las palabras en los documentos de condecoración pesaron ante mis ojos, condecorados con una bolsa y un mérito de clase. La ceremonia de condecoración se programó para una semana después y me enteré de que muchos medios de comunicación estarían allí para entrevistarme. El comandante de la compañía me dio una palmadita en el hombro y me dijo: «Saldrás en televisión. Haz que tu familia se sienta orgullosa». Sonreí, pero no respondí. El día de la ceremonia, me quedé entre bastidores con mi impecable uniforme militar. El lugar ya estaba lleno de gente y las cámaras de varios medios de comunicación estaban alineadas. El personal revisaba la lista. ¿Ha llegado el reportero del Military Daily? ¿Aquí? Una voz familiar me tensó la espalda. Me giré lentamente y vi a Ethan con una cámara en la entrada. Había madurado mucho desde la última vez que lo vi, pero sus ojos seguían siendo los mismos que recordaba. En cuanto me vio, la cámara casi se le resbala de las manos. Le temblaban los labios y tenía los ojos rojos por las lágrimas. El personal me instó a prepararme para subir al escenario. Le hice un gesto con la cabeza y me di la vuelta para irme, pero de repente se acercó corriendo y me agarró del brazo. «Un momento, por favor». El pasillo tras bambalinas estaba en silencio. Solo se oía el sonido del micrófono del recinto. Ethan bajó la cabeza, las lágrimas ya le resbalaban por la barbilla. «Lin, ¿por qué dejaste de desearme?» Lo miré en silencio. Antes de que pudiera decir nada, sus siguientes palabras me interrumpieron. «¿Será porque en mi vida pasada te traté mal y te alejé?» Mi corazón dio un vuelco. Continuó ahogándose en las palabras. «Lin, el sueño del que hablaste yo también lo tuve». Los aplausos resonaron levemente en el lugar, pero me sentí como si me hubiera quedado paralizado. Así que lo sabía. Lo sabía todo sobre mi vida pasada. Sus dedos me aferraron con fuerza, y sus nudillos se pusieron blancos. «Esta vez no terminé contigo. Si supiera que estaba equivocado, si no te tratara como antes, ¿podrías esperar? ¿Podrías perdonarme? Dame una oportunidad más». Sus lágrimas cayeron sobre mi uniforme militar, manchándolo de marcas oscuras. En ese momento, a diferencia de aquí, la imagen de Ethan se superpuso con la figura fría y decidida de mis recuerdos, y luego se separaron lentamente. «No puedo». Me retiré la manga con cuidado. «Te dije que era demasiado tarde». La música empezó en el local, indicando que era mi turno de subir al escenario. Me ajusté el uniforme y caminé con paso seguro hacia el foco. Detrás de mí podía oír sus sollozos reprimidos, cada lágrima cayendo al ritmo de mis pasos firmes y firmes. A continuación, den la bienvenida al camarada Lin, quien ha sido galardonado con el segundo puesto al mérito, al escenario. Entre los estruendosos aplausos, me puse de pie y me acerqué.
Con el rabillo del ojo, vi a Ethan en la mesa de prensa con una cámara. Tenía los ojos rojos, pero obstinadamente mantuvo la mirada fija en mí. Saludé a la bandera nacional con un saludo militar perfecto. Creo que lo logré. De verdad logré vivir para mí. Ya no me quedo para nadie más. Tras la ceremonia de condecoración, me recomendaron continuar mis estudios en una academia militar. Tras graduarme solicité ser asignado a una unidad de defensa fronteriza, donde permanecí 5 años en las tierras altas de Snoekberg. Durante esos años dirigí a mi unidad en innumerables patrullas y obtuve 3 terceros puestos por méritos. A los 28 años me ascendieron a comandante de batallón más joven de todo el distrito militar. Un reportero de la estación local vino a una entrevista y me pasó una carta en secreto. Es de Ethan. Me pidió que te lo diera. Lo devolví y lo abrí. A los 33 años me transfirieron de vuelta a China continental para convertirme en jefe del departamento de operaciones. En mi primer día en el nuevo puesto me encontré con Ethan, quien había venido a entrevistarme. Ya era un reportero reconocido del Military Daily, con líneas de expresión alrededor de los ojos, pero su mirada seguía brillando. Lynn sonrió y me ofreció la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte? Le estreché la mano cortésmente y le toqué el anillo de bodas en el dedo anular. Su expresión se ensombreció y sonrió con torpeza. Estoy casado. Lo arregló mi familia. Asentí. Felicidades. Al darme la vuelta para irme, lo oí suspirar tan suavemente que era casi inaudible. Ojalá. No esperé a oír más y me marché sin mirar atrás. A los 35 años destaqué en un ejercicio militar conjunto y fui seleccionada para enseñar en la Universidad de Defensa Nacional. Ese mismo año conocí a mi actual esposo, un médico militar resiliente y amable. La boda fue sencilla, celebrada en la cafetería militar con solo 5 mesas. Al año siguiente de nuestra boda, vi la entrevista exclusiva de Ethan en un canal militar. El presentador le preguntó por qué se centraba en el periodismo militar, y guardó silencio un buen rato antes de responder. Extraño a alguien muy importante de mi juventud. Más tarde me di cuenta de que solo estando donde ella estuvo una vez pude empezar a comprender las decisiones que tomó en aquel entonces. En la grabación, él frotaba suavemente el borde de su taza, sin su anillo de bodas en el dedo anular. Ahora, suelo llevar a mi hija de la mano a dar un paseo por el complejo militar al anochecer. A veces pasamos por el tablón de anuncios donde está colgado el último parte del campo de batalla de Ethan. Mi hija levanta la vista y pregunta, «Mamá, ¿quién es este tío?» «Es un viejo amigo mío». Sonrío mientras levanto a mi hija. «Vamos. Papá nos espera para cenar». La brisa de la tarde agita los papeles del tablón de anuncios donde las palabras de Ethan representan a soldados fronterizos saludando al sol naciente, y mi sombra se extiende hasta el sol poniente, asentándose suavemente en dirección al edificio de viviendas familiar.